a retomar el video, me excusas. Ya parece que ahora sí. Entonces vamos a darle nuevamente inicio al video, que creo que está funcionando bien. Y cuidando lo que es la sostenibilidad, el medio ambiente y sobre todo eso nos impacta directamente en los costos de producción. Agricultura de precisión aplicada a la caña de azúcar. El Valle del Cauca colombiano ha sido conocido por varios años como uno de los principales centros de producción de caña de azúcar del país. Para el año 1920, solo existían 3 grandes ingenios dedicados al cultivo y transformación de la caña de azúcar. Desde este entonces, la expansión azucarera ha permitido la creación de alrededor de 22 ingenios dedicados a la producción de diversos productos usando como base la caña de azúcar. Para la implementación de este cultivo son necesarias grandes extensiones de tierra, lo que ha llevado a los principales ingenios a investigar tecnologías. Señora. No se está viendo el video y no soy la única. Ay, ya. Bueno, entonces en ese caso lo voy a volver a poner aquí en nuestro chat y si quieres entonces bájalo por allí y si quieres, como el video es de, bueno, yo trato de pararlo, el video exactamente nos toma cerca de 23 minutos, entonces la idea es pararlo como en 3 secciones, entonces más o menos entre 7 y 8 minutos lo vamos a detener, vamos a dar un diálogo y ahí continuamos. Entonces si quieres, comiénzalo desde el link. ¿Por qué no le das el nombre del video y que lo busque en YouTube? O también que intente mirar en las ventanitas y ahí busca. Yo ahorita no le busque las ventanitas. Sí, en los 4 cuadritos que aparecen allá a mano derecha abajo, ahí le dan clic y buscan en todas las pantallas, porque hay una que es en la que está hablando el profe y la otra es en la que se está reproduciendo el video. Entonces okay. tal vez quedaron ubicados en una, pero ahí se pueden desplazar ustedes en las ventanitas de los cuadritos. Si la ven, aquí esta ventanita de abajo, encima de la mía, ahí toca darle clic para ver el video. De pronto es eso, que estamos en otra ventana. O de todas maneras, allí está el video, o ya les vuelvo a compartir. ¿Cómo más les comparto el link? Voy a compartirles la entrada, es el primer video que se encuentra en esta ventana que les voy a compartir de pronto los que están teniendo dificultades. Entonces acabo de enviar la ventana, abren esa ventana y el primer video que aparece en esa ventana es el video que estamos viendo. Entonces para que le den entrada. Entonces recuerden nuevamente, de los 4 cuadritos los despliegan. Ahí podemos ver todos los iconos de los participantes y ahí se ve claramente a mano izquierda la pantalla. Entonces, vamos a continuar. Por favor, no olviden cerrar sus micrófonos. Bueno, Daniel, tu micrófono quedó abierto. Entonces, bueno, vamos a dar nuevamente continuidad a ver. El Valle del Cauca colombiano ha sido conocido por varios años como uno de los principales centros de producción de caña de azúcar del país. Para el año 1920, solo existían 3 grandes ingenios dedicados al cultivo y transformación de la caña de azúcar. Desde este entonces, la expansión azucarera ha permitido la creación de alrededor de 22 ingenios dedicados a la producción de diversos productos usando como base la caña de azúcar. Para la implementación de este cultivo son necesarias grandes extensiones de tierra, lo que ha llevado a los principales ingenios a investigar tecnologías que puedan ser aplicadas a la producción agrícola buscando mayor rentabilidad y un mejor manejo de los ecosistemas. La agricultura de precisión en el cultivo de caña de azúcar es un factor muy importante en la productividad.
Aquí se hacen labores partiendo de la nivelación, la roturación, el surcado, la fertilización y la cosecha con herramientas de agricultura de precisión. La tecnología dentro del ingenio cumple un papel muy importante a nivel de productividad. Primero que todo, nos permite a nosotros tener una mayor productividad por hectárea, nos permite ser amigables con los recursos naturales, cuidar, preservar la sostenibilidad de nuestros recursos, tener unas altas producciones, sobre todo con unos costos competitivos. Entonces, para nosotros se ha convertido en una herramienta de vital importancia para ser una empresa de alta productividad en este momento. La agricultura de precisión se define como la implementación de tecnologías aplicadas al campo. Esta aplicabilidad se da gracias a la investigación, en donde se busca incrementar la productividad y rentabilidad a través del manejo de la variabilidad, tanto temporal como espacial de la producción de un cultivo determinado. Estas tecnologías, que usan como principal herramienta el Sistema Global de Navegación por Satélite y GPS, son instaladas en la maquinaria de campo para ejecutar de manera más detallada labores como el levantamiento topográfico, nivelación y preparación de suelos, surcado, siembra mecanizada, fertilización y cosecha, dependiendo esto de las características dentro del lote a intervenir. El sistema de producción de caña hoy en día es muy eficiente, buscando siempre los mayores estándares de calidad, pero siempre con el objetivo de respetar el medio ambiente y la sostenibilidad del cultivo. Menos quemas, más aportes de materia orgánica, más control biológico, menos consumo de agua son los principales indicadores. Digamos que la agricultura de precisión, uno de los fines principales es hacer un uso eficiente de los recursos en el negocio agrícola. Entonces, en nivelación es tratar de que el agua fluya, hacer la mejor nivelación moviendo la menor cantidad de tierra para que el agua fluya y el cultivo tenga buena disponibilidad de agua. En la preparación es hacer las labores lo más eficientemente posible, evitando hacer doble pase por el mismo sitio, siendo más eficiente en el uso del combustible y de la herramienta como tal. En el surcado es tratar de hacer el surcado lo más preciso posible para ahorrar la mayor cantidad de espacio, es hacerlo a nivel prácticamente milimétrico. En la fertilización es hacer la fertilización de acuerdo a la necesidad del cultivo, de acuerdo a la variedad, de acuerdo a los niveles de extracción y de acuerdo a los cálculos de los nutrientes disponibles en el suelo. Se define como la implementación de tecnologías aplicadas al campo. Esta aplicabilidad se da gracias a la investigación, en donde se busca incrementar la productividad y rentabilidad a través del manejo de la variabilidad, tanto temporal como espacial de la producción de un cultivo determinado. Estas tecnologías, que usan como principal herramienta el Sistema Global de Navegación por Satélite y GPS, son instaladas en la maquinaria de campo para ejecutar de manera más detallada labores como el levantamiento topográfico, nivelación y preparación de suelos, surcado, siembra mecanizada, fertilización y cosecha, dependiendo esto de las características dentro del lote a intervenir. El sistema de producción de caña hoy en día es muy eficiente, buscando siempre los mayores estándares de calidad, pero siempre con el objetivo de respetar el medio ambiente y el potencial. Esa es la brecha. Para eso sirven los mapas de productividad, para planear mejor las labores para el siguiente corte. Todo esto hace una inclusión muy importante, hace un complemento con lo que es la mano de obra, y para lo cual para nosotros es muy importante mantener este equilibrio.
si buscamos sobrevivir pues con este mercado donde los costos año tras año se vienen incrementando, el costo de la fertilización, el costo de la mano de obra, el costo de la maquinaria, tenemos que, abocarnos a utilizar este tipo de tecnologías que nos permita optimizar el recurso. La aplicación de fertilizantes por medio del sistema de agricultura de precisión se basa en la recopilación de diversos datos que permiten ajustar la dosificación del abono a las necesidades de cada punto identificado por medio de GPS dentro del cultivo. La recopilación de datos se realiza mediante mapas de suelos, que permiten tomar muestras en diversos puntos del cultivo, detectando la disponibilidad de fósforo y potasio asimilables. Además, se usan los mapas de producción, que permiten saber las necesidades nutritivas del cultivo basándose en los datos obtenidos en anteriores cosechas. Aquí nosotros contamos con tecnología de aplicación dosis variable, la cual consta de unos equipos que permiten variar la dosificación cuando pues, se hace la labor de fertilización. Este equipo se compone de un GPS, se compone de un módulo y una pantalla a la cual nosotros cargamos las recomendaciones de fertilización, y a medida que la máquina va trabajando, la pantalla va leyendo la recomendación, el mapa, y va aplicando conforme a la variación que existe de los elementos en el suelo. Bien, profe, está interesante. Démonos cuenta que en este modelo productivo, prácticamente en las diferentes etapas del cultivo, que van desde la preparación del terreno, después todo el tema de fertilización, habría que mirar, bueno, aquí no he mencionado sin fumigación, pero el tema ya también de cosecha, es decir, en los diferentes momentos del modelo productivo se implementan tecnologías de agricultura de precisión. Y como lo dicen ellos bien, ¿no? Eso les ha significado un ahorro en recursos. Ya más adelante veremos una cuenta para ver cuánto puede representarles la implementación de esta tecnología en cuanto a los resultados de sus operaciones. Y adicionalmente, y como lo vamos a ver y como ya lo han dicho, reducen los impactos ambientales. Esto también, sumado al trabajo pues de la gente, finalmente se traduce en mejores producciones y una mejor calidad. Entonces, bueno, hasta el momento es lo que llevamos, y como les digo, pues es como el prototipo, el modelo, pero pues de aquí se pueden sacar algunos elementos para otro tipo de producciones. No sé si alguien quiere apuntar algo más. Profe, una pregunta. Señora. Digamos, al uno analizar esos datos, digamos, para uno saber, digamos, el árbol que si ya tiene algo así, digamos, hay una ecuación o un índice que determina eso. Porque, digamos, para la clorofila hay un índice. Sí, sí. Bueno, para el pH también hay otro índice. Entonces, ¿cada parte tiene sus índices? Sí, mira, por ejemplo, ahí no lo señalaban bien. Entonces, en el caso de los nutrientes del suelo, a partir de informaciones procedentes de análisis de suelo que se hacen en laboratorios o a través de tomas con equipos en sitio, se pueden determinar los contenidos, y dependiendo del Se te fue la voz, profe. tipo de variedad que, sí, a lo me copian. Les decía, los análisis de suelo me muestran los contenidos nutricionales en el suelo, y a partir de los requerimientos o el tipo de cultivo que se está implementando, se encuentra si lo que se encuentra en el suelo satisface las necesidades del cultivo o no. En el caso de que no sea así, viene el tema de las aplicaciones, pero en el caso de la agricultura de precisión, las aplicaciones no se dan sobre la base del promedio, sino que se dan en los espacios puntuales donde efectivamente se ha reconocido que se requieren realizar.
Entonces, ahí hay unas variables, muchas variables que intervienen en el modelo productivo. O sea, es post cosecha, profe, perdón. No, es decir, dentro de lo que es un mapa de rendimiento, el mapa de rendimiento sí me estaría dando ya información de lo que pasó, pero me permite proyectarme hacia la siguiente cosecha para corregir. Eso sería la información que procedería desde un mapa de rendimiento, ¿sí? A partir de la cosecha. Pero entonces sería como un historial, sí, pues de procesos. Correcto. Entonces ellos, en este caso, en este modelo, lo que nos dicen es, vamos tomando en cada cosecha, en cada proceso, datos y van generando un historial. La buena administración de esos datos, por ejemplo, deben llevar a que si en un momento dado los resultados no fueron los mejores, se apliquen los correctivos y en el siguiente, cuando se vuelva y se validen los resultados, se espera que sean mejores. Estos son procesos, por ejemplo, que en empresas se denomina el ciclo PHBA, ¿sí? Que es planear, hacer, verificar y actuar. En la agricultura sería, después de tomado los resultados, analizar lo que sucedió, tomar los correctivos y en el siguiente volver a revisar resultados para ver si las aplicaciones o las correcciones que se plantearon dieron los resultados esperados. Es casi que un modelo administrativo ajustado a los requerimientos de una actividad agrícola. Entonces, claro, la agricultura de precisión, que es finalmente una toma de datos y una administración de los mismos, debe permitirme construir procesos de trazabilidad. La trazabilidad no es más sino esos datos históricos, ¿sí? Que me permiten ir mirando la evolución de un proceso. Hasta allá va la agricultura de precisión. Sí, de pronto muy distinta a la otro tipo de agricultura donde simplemente me fue bien, me fue mal, sí, pero no se devuelven a ver qué fue lo que falló y entran a corregir. Entonces, este modelo de agricultura sí propone que los procesos productivos sean manejados como una empresa. ¿Es claro? Bueno, entonces si no tengo más inquietudes y ya un poco hicimos esta recopilación de la primera parte, continuamos con la siguiente parte del video. Restringir la sobredosificación. Profe, yo qué pena, yo sí tengo una pregunta. Obviamente. Sí, señora, sí, señora. Sí, por favor, continúa. Profe, lo que pasa es que usted dice que, listo, es verdad que el análisis de suelos es una recopilación de todos los datos y se hace un promedio y es en general, pero igual acá para cada sector donde según el mapeo vean que no hay tanto rendimiento, igual ahí no tienen que entrar a hacer un análisis para mirar qué falta. Sí, correcto, pero entonces date cuenta que empieza a ser localizado. Es decir, allí sí tiene que entrar el grupo de expertos a determinar cuáles pueden ser las variables que han generado ese resultado indeseable. Y a partir de ese análisis, entonces entrarían a tomar esos datos que consideran fueron los responsables. Después de haber hecho esa consideración, ese análisis, esa mesa de expertos, toman las medidas y esperando que en el próximo cosecha, tras la siguiente lectura de un mapa de rendimiento, se hayan visto los cambios esperados. Esa es la diferencia, ¿no? Quizás una empresa de estas tiene su laboratorio de suelos y puede estar de alguna manera tomando esos resultados o yendo a esos resultados ideales, tomando esas muestras, haciendo ese análisis y volviendo a campo con respuestas. Dentro de la agricultura de precisión también hay soluciones tecnológicas a través de equipos que uno puede utilizar en el campo para tomar esas variables que considero críticas, ¿sí? Porque el mundo, pues hay muchas variables, pero lo que nos interesa en la agricultura de precisión es determinar esas que resultan críticas o de las cuales dependen otras variables. Ese es el objetivo. Pero sí, claro, hacen en ocasiones a las pruebas que no pueden tomar en campo, necesariamente hay que hacerle un trabajo de orden químico, pero ya lo focalizan, ¿no? Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor.
No sé si por medio de teledetección se pueda determinar propiedades físico-químicas del suelo, físicas o químicas solamente. Sí, correcto. Entonces, de pronto mira que en este modelo no están usando teledetección, ¿no? Entonces aquí lo que hacen es, a través de su mapa de productividad, definen eventualmente cuáles son las variables que pudieran estar afectando la productividad. Pero se puede, y hay, de hecho hay en otros modelos donde se utiliza entonces la teledetección, que son básicamente la toma de imágenes satelitales o la toma de imágenes con drones, que son analizadas a través de unos ciertos índices, que ya las veremos en otra de las clases. Pero estos índices definitivamente sirven para determinar consideraciones o poder establecer qué puede estar pasando o a nivel del cultivo o a nivel del suelo, porque hay unos índices, por ejemplo, que me permiten establecer los contenidos de humedad en el suelo. Entonces, básicamente el tema de los índices que siguen desarrollo, sí, es un planteamiento de ecuaciones a partir de unas imágenes espectrales, pueden permitirme establecer qué está pasando o en el cultivo o en el suelo. Entonces hay índices relacionados con la clorofila, otros pueden estar relacionados con la posible incidencia de plagas, y como les digo, hay unos índices que se relacionan con la cantidad de agua que puede haber en el suelo. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe, muy bien, gracias, profe. Sí, bueno. Profe, pero entonces usted dice que ellos, por ejemplo, acá en el video no están tomando las imágenes, digamos que para hacer un mapeo, entonces, ¿cómo hacen para hacer un mapeo del suelo para mirar los rendimientos? Perfecto, sí, entonces mira, en este caso ellos en la máquina cosechadora cuentan con una serie de sensores que tienen, primero que todo, un GPS, ¿sí? Para ubicar el sitio exacto donde están tomando un dato. Y cuentan con unos medidores de flujo y de humedad que permiten establecer cuál es el nivel del corte en un área determinada. Generalmente eso es un flujo, entonces dicen tantas toneladas hora. Y esa información entonces la relacionan en una base de datos que posteriormente pasa a un software que nos permite modelar esa base de datos como un mapa. Entonces, estos mapas se producen en campo a través de esos sensores que se encuentran en las máquinas y reflejan lo que se denominó mapas de rendimiento, que fue el inicio del tema de la agricultura de precisión, es decir, datos georreferenciados, ¿sí? Y en este caso que toman las máquinas, que después pasan a una base de datos y ya después pasan a una central donde son procesados, y de ese procesamiento se producen mapas que nos permite observar cómo se comportó la cosecha en un terreno determinado. Sí, entonces yo entiendo la otra parte que me están señalando, pero viene ese punto de en cuenta que en esta producción no estamos utilizando teledetección, no estamos utilizando imágenes satelitales, no se están utilizando imágenes de drones, sino imágenes construidas desde la información que se está tomando directamente en campo. ¿Sí respondí tu pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a darle continuidad y vemos entonces en la siguiente parte del video que otras inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué otras inquietudes nos han aparecido? Una sobreaplicación de nitrógeno lo que nos desencadena problemas de contaminación, de altos contenidos de nitratos en las aguas subterráneas, y eso es lo que nosotros queremos minimizar, ese impacto negativo, y por ende optimizar el costo de la aplicación. Entonces, además del impacto económico de reducir las dosis de nitrógeno de urea en 40 kilos por hectárea en 20.000 hectáreas al año durante 3 años, hay también un impacto ambiental. Miren, hagamos esta cuentica, ¿no? Entonces él nos dice que reducen en qué cantidad la cantidad de urea o nitrógeno que aplican gracias a que manejan agricultura de precisión. ¿Sí escucharon la cifra? Él menciona que se ahorran 40 kilogramos por hectárea, pero que el horizonte de producción de esa explotación son 20.000 hectáreas. Es decir, se estarían ahorrando al año 800.000 kilos de urea.
¿Sabemos más o menos cuánto cuesta un bulto de urea? ¿Quién me puede dar un dato de pronto de los que está ahorita en campo? Casi 80.000 pesos. Sí. Listo. Entonces, si yo divido esos 800.000 kilogramos que me estoy ahorrando por tener información adecuada y no aplicar más de lo que debo, y divido esos 800.000 kilogramos en 50 kilos, que es lo que pesa un bulto, tendría que me estaría ahorrando cerca de 16.000 bultos de urea. Esos 16.000 bultos de urea, a razón de, ¿me dijiste el precio? ¿50.000? 80.000. 80.000. De 80.000 pesos, le significa a esa explotación un ahorro de 128.000 millones de pesos, solamente en ese insumo. Sí, obviamente son grandes extensiones, es muchísimo, pero con esto lo que les quiero es demostrar que finalmente es un buen negocio el controlar, sí, es un buen negocio el tomar datos. Si uno no toma datos, no controla. En este caso, como la agricultura es tan precisa, solamente en ese insumo se están ahorrando 128.000 millones de pesos en urea. Bueno, continúo. Que es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay también un impacto ambiental. La agricultura de precisión sirve para ser eficiente en el uso de los recursos, pero también tiene un impacto ambiental porque disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos cuantificado en la fertilización nitrogenada una reducción más o menos del 30 al 40%. Eso, digámoslo, no ha impactado. ¿Se perdió el volumen? Voy a volverlo a poner a ver. Negativamente. Ahí sí tiene el volumen, profe. Entonces hay también un impacto ambiental. La agricultura de precisión sirve para ser eficiente en el uso de los recursos, pero también tiene un impacto ambiental porque disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos cuantificado en la fertilización nitrogenada una reducción más o menos del 30 al 40%. Eso, digámoslo, no ha impactado negativamente en la productividad. Esas oscilaciones en la productividad se ven más que todo a condiciones ambientales. Pero esa reducción sí se ha cuantificado más o menos en ese porcentaje. Esta tecnología ya la tenemos hace 10 años. Nosotros iniciamos en la industria de la caña de azúcar con el tema de agricultura de precisión. Digamos que ya tenemos un recorrido andado de más o menos 10 años y conocemos muy bien los beneficios que nos ha traído. Hemos impactado positivamente en el ahorro de aplicaciones nitrogenadas en especial y en los costos de la aplicación. Por el lado de la fertilización, el consumo de fertilizante nitrogenado ha sido un factor que se ha visto, se visualiza fácilmente, un impacto positivo. Otros temas como mapas de productividad también se vienen trabajando desde hace 10 años y lo que ha generado es esa cultura del productor a que se remita este tipo de información para conocer en qué partes su producción estuvo baja, media, alta y de esa manera poder tomar las estrategias Soy el único que no escucha. Más indicadas. Perdonen, hay problemas. Johan sí lo escucha, de pronto Paola no lo escucha. Gracias, Sebastián, por el dato. Entre 85 y 90.000, yo lo calculé a 80.000 pesos. No sé, a ver qué más le podemos hacer a esto para garantizar. Ok, Paola, bien, ya llegó Paola, ya escucha el audio. Perfecto. Entonces vamos a darle continuación a nuestro video. El relevo generacional ha sido clave para la introducción de este tipo de tecnologías al campo. Muchas de las hectáreas productivas han quedado en manos de jóvenes que, en nombre de sus familias, quienes trabajaron el campo durante años y hoy, con nuevas ideas, buscan mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas. Su cultivo. Es así como los ingenios azucareros han logrado conjugar la aplicación de la agricultura de precisión junto al trabajo de operarios y productores, logrando ser sostenibles y amigables con el medio ambiente. No ha sido fácil, sí, digamos que los productores varían mucho, hay productores que son muy dados a recibir este tipo de tecnologías, pero otros no. Sin embargo, poco a poco hemos notado que la gente
pues también por el cambio generacional, los productores, digamos, cada No vez sé, profe, yo no se están renovando. No sé si está y los hablando. jóvenes que llegan a manejar. No, entonces Luis, no sé si puedes entonces ponerlo directamente desde tu computador. Nosotros vamos ahí en el minuto 11, si lo pones a esa altura y también lo dejas rodar. Y yo espero un momentico para que estemos como en sincronía. ¿Minuto 11? Sí, minuto 11 va exactamente el video corriendo para que puedas escucharlo y podamos entonces hacia el minuto más o menos 16, 17 paramos para dar un diálogo sobre esa franja del video. Listo, hágale. Listo. Igual a Paola, por si eventualmente no te funciona. Entonces yo puse el vínculo en nuestro chat para que lo puedan poner y puedan entonces verlo. Manejar pues las haciendas de los papás, ya todos vienen con el chip de trabajemos con agricultura de precisión, yo necesito optimizar costos y tienen un sentido más, digámoslo, claro del impacto ambiental, de reducir ese impacto ambiental que podemos generar con las acciones, con las labores agrícolas. Dentro de las herramientas tecnológicas que manejamos aquí en el ingenio, tenemos lo que es la nivelación con GPS. La nivelación con GPS es una herramienta tecnológica que ha venido evolucionando en lo que es la nivelación de terrenos con pendientes bastante reducidas. O sea, nosotros, esto es un sector relativamente plano aquí en el Valle del Cauca. Tenemos pendientes que se mueven aproximadamente entre 0.25, 0.4%, lo cual implica que promedio de 30 centímetros cada 100 metros los hace bastante planos, lo cual necesitamos una nivelación de alta precisión. El sistema de agricultura de precisión que utilizamos acá en Río Paila se compone de una antena RTK, una pantalla XN2050 y dos antenas GPS, una que va en el tractor y otra que va en la tradilla. El proceso de levantamiento comienza. El operador en la pantalla marca un Master Basemark, que es un punto de control vertical en la parte donde sale el agua. Comienza a hacer un giro al lote para marcar el perímetro y posteriormente comienza a levantar los puntos de altitud cada 10 o 20 segundos haciéndole zigzag al lote. Ahí tenemos la parte de levantamiento del lote. Después el topógrafo encargado del diseño de la nivelación descarga la información y la procesa en el computador. Ya una vez procesada se carga nuevamente al tractor y se empieza a hacer los cortes y rellenos que se diseñaron en el mapa. Esta tecnología es muy importante porque permite realizar menos movimientos de tierra. Por ejemplo, en este lote, ahorita analizando el levantamiento que se hizo, se descubrió que solamente es necesario trabajar una parte del terreno, no la parte completa, por lo cual hay mucha menor cantidad de movimientos de tierra. También a nosotros nos permite trabajar 24 horas, que es algo muy importante. O sea, realmente, si comparamos una nivelación tradicional con bulldozer, nosotros un bulldozer nos puede mover alrededor de 20 metros cúbicos por hora aproximadamente, mientras que una tradilla impulsada pues con un equipo de nivelación con GPS puede mover 3 veces lo que mueve un bulldozer en volumen de tierra. Eso implica que prácticamente un equipo de nivelación GPS reemplaza lo de 6 máquinas de los bulldozers y miramos que también puede trabajar durante la noche. O sea, sería 3 en el día, 3 en la noche para 6 equipos, lo cual lo hace muy eficiente y es una herramienta pues de alta precisión, bajo costo, lo cual pues nos hace a nosotros muy competitivos en la parte de adecuación de terreno. Dentro de todo esto que tenemos hoy en día en la evolución de estas tecnologías, siempre es muy importante recalcar que tenemos un muy buen equipo en la parte técnica, un muy buen equipo en la parte de operarios, porque realmente todas estas tecnologías funcionan, pero siempre y cuando haya una muy buena adopción de todo el equipo operativo. Pueden tener la mejor tecnología,
pero si no se tiene cómo tener una respuesta, realmente los resultados no van a ser los mejores. Bueno, entonces, preparación del terreno. En este tipo de explotaciones, el sistema de riego generalmente se da por gravedad. ¿Sí? No, aprovechamos la gravedad del agua para que llegue a todos los lugares del predio, porque eso significa un ahorro importante de energía, ¿sí? Si eventualmente no la hay, o para minimizar estos costos. En el tema del riego por gravedad, el inconveniente que tiene es que es el menos eficiente con respecto al manejo del agua. ¿Sí? Un riego por gravedad puede estar alrededor del 50% de eficiencia, pero la eficiencia se incrementa en la medida que los terrenos tengan adecuadamente sus niveles para poder garantizar el movimiento del agua. Entonces, lo que acabamos de ver es cómo utilizan la tecnología GPS para nivelar esos terrenos, para darle la pendiente adecuada. Entonces, como nos narraron, lo primero que hacen es un levantamiento topográfico con estos equipos, con estas antenas. Y esa información va al escritorio. En el escritorio el topógrafo o el ingeniero que conoce sobre el tema revisa en qué lugares debe hacer ajustes o rellenando o retirando material. Ya en campo lo que se utiliza es ese implemento denominado tradilla, que lo que hace es recoger el material y llevarlo a lugares donde eventualmente está haciendo falta. Otro mecanismo. Buenas noches. Como les decía, entonces en esta primera fase de esta implementación utilizan las máquinas o la agricultura de precisión, los GPS exactamente, para poder entonces hacer nivelaciones de los terrenos y de esa manera garantizar que el agua se use de la manera más adecuada posible. Además, el tema de realizar, hay un retorno por ahí, un micrófono también abierto que nos está dando retorno. Muchachos. Tatiana, se te abrió el micrófono, entonces nos está dando retorno. Gracias. Bueno, entonces les venía explicando. Adicionalmente al ahorro que significa tener terrenos nivelados, el que tengamos también terrenos en buenas condiciones para este tipo de cultivo significa que garanticemos que les llegue agua a todos los espacios del terreno. Eso significa que les llegue agua al cultivo en general y no vaya a haber lugares donde eventualmente las plantas puedan adolecer por falta de recursos. Entonces, allí vimos, entonces en la primera implementación, vimos que con el uso de ese implemento se mueven mejores cantidades de tierra, 3 veces más de lo que moverían con un bulldozer o con una motoniveladora, que es el otro equipo que utilizan para nivelar. Vimos también que con la tecnología de agricultura de precisión, como el tema es sistematizado y los computadores están en la cabina, se puede también trabajar de noche, porque eventualmente algunos de estos equipos, o seguramente en este caso lo tienen un aditamento especial que se denomina piloto automático. Entonces el piloto automático que hay de 2 tipos, uno hidráulico y otro mecánico, lo que hace es controlar la máquina. Entonces yo previamente he programado las rutas por donde quiero que la máquina haga tránsito, y entonces el piloto automático lo lleva por ahí. Eso también tiene otras bondades en el momento de la siembra, en el momento de la cosecha, en el momento de las labores dentro del cultivo, porque significa que no existe ese margen de error que sí tiene eventualmente un tractorista en condiciones normales. Explico. Un tractor de estos, o un tractor cualquiera, pues tiene el margen de error de la maniobra humana. Hay un movimiento, por más que quiera mantener una línea recta, siempre hay unos desvíos que finalmente afectan. En piloto automático, esos desvíos o esos márgenes se reducen muchísimo más. Todas las operaciones casi que siguen unas rutas claramente establecidas. Entonces, esa fue la primera parte relacionada con el tema de preparación. ¿Cómo la vieron? Muy interesante, profe. Perfecto, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a darle la última parte del video para ver cómo en las otras labores de cultivo también implementan la tecnología de la agricultura de precisión. Entonces continuamos, quienes están viendo los videos también ahí en sus casas,
Recuerden que vamos aquí en el minuto 15 para que entonces continuemos con el video. Luego de la precisión del terreno usando la nivelación, se procede a la implementación del surcado con piloto automático. Esta herramienta facilita la elaboración de surcos que optimizan el espacio, incrementando la rentabilidad debido a la precisión con la que se logran los surcos y al incremento de horas en labor. Otra herramienta tecnológica que tenemos aquí en el ingenio es el surcado con piloto automático. El surcado con piloto automático, entre las ventajas que nos ofrece es la colineabilidad. Aquí podemos ver ya cuando es una caña germinada, vemos los surcos colineados. Otra herramienta tecnológica que tenemos aquí en el ingenio es el surcado con piloto automático. El surcado con piloto automático, entre las ventajas que nos ofrece es la colineabilidad. Aquí podemos ver ya cuando es una caña germinada, vemos los surcos colineales, lo cual facilita pues lo que es la operación de la cosecha, labores de roturación, fertilización, mejorando pues las eficiencias operativas. El surcado con utilización mejor de la posición de la máquina aquí en el terreno, lo cual nos da una precisión en el surcado de hasta máximo 2.5 centímetros del nivel de desvío, con referencia pues a la trazabilidad exacta del surcado como tal. Es una herramienta que a nosotros nos permite dar mayor eficiencia en el rendimiento de la máquina. Es una garantía de que el surcado quede recto, pudiendo tener surcos colineales que a su vez pues para lo que es la operación de otras labores mecanizadas posteriores en el levantamiento del cultivo, como la roturación, los mismos riegos, los drenajes y la misma operación de cosecha como tal, ya nos da una garantía de tener una línea de surco muy exacta que facilita los rendimientos de esas labores como tal. Bueno, entonces aquí me tocó hacer un alto porque esa es otra labor, es ya la labor relacionada con o la elaboración de los surcos. Como nos dimos cuenta, en esta parte ya se utiliza dentro de la tecnología de la agricultura de precisión lo que es el piloto automático para poder dar finalmente exactitud en el proceso de elaboración de los surcos. Sí, como les mencionaron ahí, eventualmente esa tecnología permite que haya una reducción de ese margen de error con respecto al manejo normal de un tractor. Sí, porque en el manejo normal del tractor hay mayor variabilidad y las líneas tienen mayor tendencia al fallo. Sí, entonces como segunda labor, un 2.5 de margen de margen, eso es mínimo, 2.5 centímetros. En el otro caso pueden ser 20, 30 centímetros con tranquilidad. ¿Sí? Obviamente que esto es una tecnología que, como estamos viendo, son casi mesas de billar, que no funciona o todavía falta mucho para desarrollarlas en zona de ladera, porque pues en zona de ladera las cosas ya no son tan fáciles, ¿sí? No se puede manejar tan fácil con el tema de piloto automático, pero sí la tecnología de antenas, básicamente a una tecnología que conoceremos más adelante que se denomina banderillero satelital, también me apoya para la gestión de las labores de la maquinaria. Entonces, en este caso, ese tipo de tecnología solamente podría utilizar en terrenos muy planos, pues que no tengan tantos obstáculos, pues como para que la máquina tenga mejor calidad de procesos y sin ¿cómo es que se llama? Sin irse a atrasar en el proceso o tenga algún reproceso. Correcto, Luis. Y en este caso, la tecnología se desempeña muy bien bajo estas circunstancias. Y es lo que les decía. Profe. Señor, sí, señor. No, que de todas maneras es cuestión de adaptarse también. Por ejemplo, en el caso del aguacate, pues son pendientes porque digamos que se presta el terreno pendiente para cosechar el aguacate. Pues yo pienso que es adaptar maquinarias para ese tipo de terrenos. Sí, perfecto. Es decir, en esto lo que planteo es reconozcamos las posibilidades, algunas
podrán servirnos, otras no tanto, ¿sí? Pero es como el alcance general del curso en cuanto a cuáles son los orígenes de todo esto y en qué va, por lo menos en lo relacionado a los que la incorporaron inicialmente, ¿no? Entonces ahí en el video nos muestran que hace 10 años ellos trajeron la tecnología y prácticamente considero yo que fueron los primeros, porque como vimos en el gremio arrocero, aun cuando hay bastante arroz, no tienen el nivel de desarrollo que tienen los ingenios. Bueno, también porque el modelo administrativo es muy distinto, pero sí, eso es cierto. Es decir, hay que mirar cómo algunas de estas tecnologías sí podemos llevarla a otro tipo de explotaciones bajo otras condiciones. Profe, ¿Sí? en este tipo de tecnologías, en la industria del café que es tan reconocida y es una de las que nos da uno de los mayores índices pues, de producción y es una de las que nos está dando pues como sostenibilidad a nivel de cosechas con el sector cafetero, para exportación y todo. No tienen como un sistema de agricultura de precisión para manejar como sus cosechas, como el proceso de surcado también a la hora de plantación, o cómo manejan el sector cafetero ese tipo de cosas. Gracias, Luis. Bueno, voy a procurar, digamos, hasta donde yo trabajé con café. Yo trabajé con una de las exportadoras, con la exportadora que saca el mejor café de este país. Y dentro de ese plan, pues yo conocí varios modelos, básicamente aquí en la zona de Cundinamarca. Nuestro café, por lo menos en esta zona, es un café de pequeños terrenos, ¿sí? Son muchos productores en pequeñas extensiones. Y lo que yo noté, pues, es que los esfuerzos de la federación a través de Cenicafé iban mayormente dirigidos a lo relacionado con el contar con variedades resistentes a las plagas, ¿sí? La última de sus modelos o de sus semillas el material que cultivan es el café Castillo, que es un café híbrido que, bueno, se produjo un tema de fusión de variedades, que esa es una historia ahí larga que de pronto en otra oportunidad se las cuento, donde es un café que es más resistente a la acción de plagas y enfermedades y de mayor productividad. Entonces han trabajado mucho dentro del alcance biológico, pero en lo relacionado a la utilización de tecnologías, quizás para sembrar en un sitio exacto, para hacer agricultura de precisión, pues sí hay algunos desarrollos, pero no están muy masificados. Realmente si hay algo que adolece el sector agrícola es de pronto un trabajo de profesionalización al interior de nuestros pequeños productores. Infortunadamente, pues como también se señala, existe también una migración del campo hacia otros lugares porque en el campo no se encuentra desarrollo y eso ha envejecido la población que se dedica a estas actividades y eso también restringe un poco la entrada de tecnología. Entonces eso es como lo que yo he percibido, aunque y también han trabajado muchísimo en el tema del beneficio, sí, que ya es el tema de la post cosecha del café. Pero en el tema de cosecha creería que hay un amplio área de trabajo para este tipo de implementaciones tecnológicas. ¿Sabe qué? Lo que yo he visto, pues que me ha tocado ver, porque tengo un amigo muy cercano que tiene finca cafetera en Andes, en el suroriente antioqueño, y la familia de él siempre ha trabajado con café y tiene una extensión de tierra bastante grande y la extensión de tierra de ellos es más que todo como estilo como peña, como en caída libre y sí, más que todo montaña y lo que he visto que implementa son como una especie de transporte por medio de tuberías, por medio de eso desde la parte más alta pues echan pues todos los granos de café donde
que la tubería los lleva directamente a donde se recolecta pues todos los granos y entran como en una tolva donde los pelan y los lavan, le hacen un proceso de selección por medio de una maquinaria pues industrial, y tienen un proceso de selección pues entre el más maduro, el que tiene más plaga, este que está más verde, pues no sé. Y aparte, pues después de que sale de la maquinaria, tienen unas personas pues que hacen un control de calidad ya después de que pasa pues todo el proceso de maquinaria. Sí, Luis, lo que tú señalas, date cuenta que es básicamente como un proceso de transporte, pues que allí no habría como, es decir, facilitará los procesos, pero no hay una implementación desde la agricultura de precisión para mejorar el modelo productivo. Y sobre la otra parte que señalas es la parte de beneficio, en el cual pues Colombia se ha caracterizado y ha logrado ubicar su café como un café suave por cuenta de seleccionar precisamente esos granos maduros de los que no lo son, o de hacer un proceso de selección entre los que cumplen ciertos estándares de calidad y los que no, para desarrollar ese proceso de beneficio. Entonces, pues sí, aquí creo que falta mucho por adelantar, no es muy evidente el trabajo a nivel de campo, seguramente Cenicafé sí tiene implementaciones, pero allí pienso que hay harto margen de trabajo en el tema cafetero. Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso Muchas de gracias, cosecha. profe. Bueno, Luis, vamos a continuar con el proceso de cosecha y la tecnología que se utiliza desde la agricultura de precisión para mejorar este proceso. Los mapas de productividad son una herramienta que a nosotros nos permite cerrar el ciclo productivo de la caña de azúcar, pero a su vez también nos permite iniciar con unas ideas muy claras donde tenemos que aplicar planes de mejoramiento. Una vez el área de agricultura de precisión maneja el tema de datos obtenidos en cosecha, libera una información a la aplicación o vía correo electrónico que llega a todos los usuarios del ingenio o todos los proveedores del ingenio y también a las tierras propias. Allí se libera o se emite un plano en base a colores que te permite distinguir dentro de la misma plantación cuáles son los puntos críticos donde se deben tomar planes de acción para el mejoramiento del nuevo lote o del nuevo ciclo que se está levantando. Que te permite distinguir dentro de la misma plantación cuáles son los puntos críticos donde se deben tomar planes de acción para el mejoramiento del nuevo lote o del nuevo ciclo que se está levantando. Bueno, entonces en esta imagen estamos viendo un mapa de rendimiento, ¿sí? Este mapa, y ya lo veremos en otra de las clases, está elaborado en coordenadas planas. Estos números que ven aquí son metros, ¿sí? Esta es la dirección norte del plano. Entonces el plano, como hemos visto, está básicamente, tiene una serie de colores y a mano derecha vemos la leyenda, que es donde se pueden interpretar esos colores. En este caso, no están las unidades, pero creo que este es básicamente toneladas de caña por hora. Es el tipo de medida que se arroja desde el sensor. Entonces, para este caso, para esas zonas rojas, estaría mostrando que la tonelada cortada por hora, ¿sí? Para una velocidad de máquina ya establecida en ese predio fue de menos de 60 toneladas. ¿Sí? Si se pudiese llevar a horas, ese sería el nivel del corte. Y a medida que pasan los colores desde el rojo hasta este naranja, amarillo y se vuelve hasta verde intenso, ya los niveles son mayores. Entonces, en este verde más claro,
el nivel o el flujo de corte fue de 90 a 100 toneladas, mientras que el corte en este tono más oscuro fue mayor o un poco menor de las 120, fue entre 100 y 120. Entonces, con esa información se puede observar cuál fue el comportamiento del lote, ¿sí? ¿Qué más información puede tener un mapa de estos? Dice finalmente el real, que este debe ser el promedio del predio, fue de cerca de 85,37 toneladas de caña hora como promedio, la fecha, y también nos da la información del sistema de coordenadas del mapa. En este caso, y ya los explicaré en una próxima clase, está en el elipsoide WGS84 y en un modelo de coordenadas planas UTM zona 18 norte. Bueno, entonces... Una pregunta. Sí, señor. Sí, señor. ¿Para hacer ese mapa se utilizó un SIG? Exactamente. Es decir, en la máquina lo que me arroja es una base de datos. Y con la base de datos vamos al SIG y en el SIG entonces tomo esa base de datos, la reflejo en cada uno de estos píxeles y a partir de es decir, la base de datos que es una información de un sitio, que es básicamente una coordenada, ¿sí? En este caso una coordenada plana, y a la coordenada plana se le está asociado un número relacionado con estas toneladas de corte hora. Con esa información, el SIG es capaz de ubicar el punto y a partir de la información que uno le dé acerca de los colores que quiere que le implemente, entonces él toma la información y la vuelve color. Exacto, esta información fue procesada con un SIG, que es un sistema de información geográfico, que básicamente es un software que me permite convertir esos datos que imaginémonos aquí que no fuera un SIG, serían números, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aparecería 110, en este rojo puede aparecer 45, en este amarillo puede aparecer 85. Entonces imaginémonos que esto fuera una grilla de números, ¿sí? Entonces lo que hace el SIG es quitar esos números y volver los colores, porque son de mucha más fácil interpretación. Y exactamente, esto es manejado con un SIG. Y el SIG pues, me permite producir estos mapas, pero para manejar un SIG entonces debo estar en condiciones de reconocer las coordenadas, que estas son coordenadas planas, ya como les digo, habrá una clase relacionada con el tema de las coordenadas geográficas, las coordenadas planas, para poder operar un SIG y que me produzca finalmente como resultado un mapa como este que estamos viendo. ¿Es clara la información? Una pregunta. Sí, sí, señora. Profe, Sí, lo que sí, pasa es que, por ejemplo, aquí en el rojo, digamos que es menor a 60, ¿cierto? Toneladas sí, por hora. Sí, pero señora. entonces uno no sí. puede generalizar que todos, digamos, 52, sí, uno nos puede tener, digamos, 58 y así. Entonces, cuando la máquina ella corrige, digamos, eso es en cuanto a rendimiento, entonces, no sé, puede ser, digamos, que por suelo. Entonces, ella corrige cada sector, digamos, que cada nutriente que le haga falta, o lo hace en ese sector por generalizar. A ver, en este caso, la máquina nos está arrojando un valor de lo que cortó. Sí, es un mapa de productividad. Entonces, es cierto, esto hay que interpretarlo, ¿no? Entonces, diría uno, ¿qué pasó en esta zona? Por ejemplo, ¿sí? Porque aquí no me dio siquiera de color naranja, sino me dio un rojo. Podríamos encontrar, por ejemplo, que, bueno, aquí mire, hay una zona blanca, que no me dio porque seguramente es una vía. Señor. Entonces sí. Ahí lo que haría... Ay, marica, espérame que hubo un accidente acá. Tranquilo. Espérate, le acabo de contestar a tu compañero. Profe. Sí, para eso. Entonces, claro, lo que debemos hacer es interpretar, ¿no? ¿Por qué nos dio en rojo? Sí, si eventualmente... Profe, pero yo me refiero en cuanto para corregir. Ok, entonces para corregir, tú debes... es donde entra el equipo técnico a definir qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, eventualmente, ¿qué pudiéramos hacer? Profe, eso sería como lo que haría ahí el equipo es basarse en el historial que ya tuvo en el mapeo
y por medio de ese historial saber en qué sectores hace falta pues producto pues o fertilizante o pues, en este caso. Sí, ese es el trabajo interesante del experto, es decir, que determinar qué fue lo que pudo haber generado este déficit, ¿sí? ¿Por qué en esta zona él se está comportando de esa manera? Entonces, hay diferentes métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera considerar que el tema fue que faltó nitrógeno, ¿sí? En cuyo caso yo tengo que ir a esta zona y muestrear esos puntos y pasarlos al laboratorio o tomar datos en sitio del nitrógeno o del fósforo o de la materia orgánica o del pH o de la conductividad eléctrica. Entonces, si ven que empiezan a aparecer una serie de elementos varios que podrían guardar relación con esa disminución de productividad en esa zona, pero pueden ser varios, pueden ser diversos. Es un grupo de cosas que forman un bien o un mal, o una buena cosecha o una mala cosecha. Es un grupo de cosas que mal o bien afectan a la producción de un cultivo. Sí. Sí, dime si Tatiana me ibas a decir. Sí, dime. Si vamos llegando a lo que planteas como para tratar de buscarle respuesta a tu pregunta. Profe, lo que pasa es que a que yo voy, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en el terreno se ve, digamos, acá ubiquémonos en el rojo, en la parte de encima, digamos que puede haber, digamos que una clase de suelo y abajo otra, ¿no? Entonces, digamos que pueden ser por diferentes razones, como usted dice, y eso me implica el bajo rendimiento. Sin embargo, lo que yo digo es que dice que es menor a 60 toneladas por hora, ¿sí? Entonces puede ser que uno esté en el 60 y otro esté, digamos que en el 40 y algo. Entonces, igual como el sistema ya sectorizó esa parte, ¿me hago entender? Lo que yo quiero saber es que si cuando se vayan a hacer las correcciones para todo ese rojo se aplica lo mismo, sabiendo que igual pueden haber diferencias en solamente esa área. Entiendo lo que me mencionas. Entonces, lo que Tatiana plantea es, dice, bueno, aquí estamos en rojo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, digamos que el responsable es el pH, ¿sí? Que hemos definido aquí en nuestra mesa de expertos que tomamos ahí unas muestras y que el pH pareciera ser que es el mayor responsable, porque las aplicaciones en nitrógeno mostraron un buen nivel, porque el fósforo está bien, porque la materia orgánica, ok. Entonces, pareciera que es el pH el responsable. Vamos a buscar aquí un responsable. Entonces, Tatiana me dice, bueno, pero aquí está en menor de 60, pero ¿qué tal allá aquí también entre esto a 45? ¿Sí? Entonces va a haber un pH eventualmente en toda esta zona que sea más ácido que en otra misma del mismo rojo, ¿sí? Entonces, claro, Tatiana, digamos que hasta ahí debería ir la agricultura de precisión, ¿no? ¿De qué manera tú tomas datos? Y aquí aparece algo que Joan me mencionó y que, bueno, yo ayer no le di salida porque pues es un tema más hacia adelante. ¿Cómo utilizo, por ejemplo, elementos venidos desde la estadística para poder calcular esto de una mejor manera? ¿Sí? Puede ser que yo tome una serie de datos acá, yo vuelva nuevamente un método de análisis más adecuado y encuentre que aquí hay otra franja de colores diferente, en cuyo caso, pues yo aplico de manera también variable dependiendo de los resultados que me arroje la franja para esa variable que estoy analizando. ¿Me explico? Claro, es decir, miren, la agricultura de precisión tiene como frontera llegar a que a cada planta le tiene exactamente su diagnóstico y su solución, por planta. Que parece una cosa, pues, loca, pues muy desgastante, ¿no? Difícil, pero hacia allá es la frontera de la agricultura de precisión, casi que por planta, para poder tomar decisiones. Entonces, en ese caso, si miramos y analizamos bien y nos da una variabilidad de pHs, yo los atiendo de acuerdo a la variabilidad. Pero eso significa tome datos y tenga buenos mecanismos de procesamiento de datos, conozca.
¿sí? Entonces aquí hay diferentes modelos estadísticos que pudieran aplicarse y hay unos más precisos que otros para poder tomar decisiones aún más precisas. Sí, sí quedó claro, Tatiana, pero sí es cierto. Es decir, no porque aquí todo es un rojo en pH, entonces a todos se le pone lo mismo. Entonces ahí significa hacer todo un estudio para poder definir variablemente en dónde se aplica y qué cantidad. ¿Es claro? Listo, profe, muchas gracias. Sí, Perfecto. sí, señor. Esa era mi Bueno, pregunta, si se aplicaba, perfecto. digamos, ya, o sea, por igual si está actualizado, pero quería saber si se aplicaba todo igual o volvían a hacer otro estudio ahí en ese sector. Sí, yo no sé si mostrarles otra imagen que es muy hacia adelante, pero bueno, se las voy a enseñar. Les voy a enseñar una imagen, por ejemplo, donde se estudian varios factores y se muestra cómo esos factores guardan relación. Entonces, asimismo, uno empieza a tomar soluciones, pero el tema es la interpretación, pues obviamente que es una cosa a nivel ya de la agricultura, por eso esto es de precisión, porque es un análisis muy detallado de los datos, pero les voy a mostrarles esto, espero no de pronto no confundirlos o nos vamos adelantando en lo que veremos hacia clases posteriores, pero me parece que quizás esta imagen ayude un poco a esclarecer lo que Tatiana preguntaba o nos dé algunas luces, o por lo menos si no nos aclara, nos genera la inquietud. Si vengan a ver si yo tengo, eso es una presentación ya más adelante. Profe, ¿se puede ver su pantalla, por favor? Ah, no la estoy dejando ver, qué pena. Ese es el propósito, que la vean, y les voy a mostrar una imagen en particular, procurando No, sí, ya la estaba mostrando, profe. Pero antes ¿sí? ahora sí ya la está mostrando, sí, ahí ya se ve. Eso. Entonces, nuevamente, miren a la derecha, desplieguen todas las pantallitas y escojan ahí la que ven sobre mi escritorio, que creo que es la de abajo, la de la derecha. Entonces, les voy a compartir, voy a mostrarles una imagen que quizás nos ayude a aclarar un poco esto, o si no, por lo menos, como les dije, nos ayude a generar o a generar nuevas inquietudes sobre este particular de las variables intervinientes en un modelo productivo. Entonces, disculpen, es que tengo muchas carpetas y a veces me embolato yo aquí buscando dónde es que tengo la información. Ya voy llegando. Esto es una presentación ya hacia lo último, que quizás nos deje desde una diapositiva entender un poco más todo esto. Es que esto es una cosa bien interesante, pero hay que estudiarla mucho. Obviamente que yo no entro en detalles matemáticos complejos, pero sí trato de mostrarles. Miren, este es un mapa donde un suelo me está dejando ver en esta imagen una variable que se llama conductividad eléctrica. ¿Yo de esa variable les hablé algo? No, señor. ¿No? Bueno, la variable conductividad eléctrica tiene que ver con una variable que permite medir los contenidos de sales en un suelo. ¿Sí? Dentro del universo de las variables, la conductividad eléctrica hay que manejarla en ciertas proporciones, porque cuando hay grandes contenidos de sales en los suelos, lo que hace es que las plantas no puedan absorber agua. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con esa variable para evitar que esas sales le hagan competencia a las plantas. Entonces yo puedo tener agua, pero si están las sales le quitan el agua a las plantas, antes las secan, ¿sí? Por fenómenos osmóticos. Entonces aquí los investigadores midieron conductividad eléctrica, ¿sí? En estas zonas verdes la cosa está como manejable y en estas zonas rojas la cosa está como complicada. Entonces después llegaron e hicieron un mapa de rendimiento que funcionó más o menos de esta manera, ¿sí? Donde las zonas verdes es una producción alta, las zonas verdes más claritas es una producción media y las zonas muy claritas son unas producciones más bajas, ¿sí? Entonces la cuestión es cómo tengo yo aquí una variable y cómo tengo aquí una variable que empieza a ser dependiente, es decir, la productividad
cómo empieza a relacionarse con la conductividad eléctrica, ¿sí? O si me logran entender cómo unos excesos pueden afectarme mis rendimientos. Entonces yo tengo que hacer un análisis, son análisis estadísticos para mirar si esto y esto guardan relación, ¿sí? Porque yo podría decir, no, eso fue el pH, pero ¿y si no? ¿Sí? Entonces estos mapas y estos otros mapas me permiten entonces tener unas visuales. Yo hay aparentemente desde los mapas, pues hay que darle un trabajo de interpretación para ver si efectivamente la conductividad eléctrica me afectó la productividad. Pero entonces entra uno a los modelos matemáticos y traza este mapita, este plano cartesiano, donde en el eje de las Y pone los rendimientos, ¿sí? Y donde en el eje de las X pone la conductividad eléctrica. ¿Y de dónde saco esa información? De las bases de datos con las que produje estos mapas. Entonces, miremos un caso, miremos este puntico. Entonces, este puntico me dice, mire, en ese punto usted logró el 9, digamos que fueron 9 toneladas de caña por hora, ¿sí? En rendimiento. Tomemos el ejemplo allá del mapa que veíamos. Y en ese punto, ¿sí? Que sería un punto bajito, sería un punto verdecito, clarito de estos, usted resulta que tiene una conductividad eléctrica también bajita, ¿sí? Que se relacionaría con un color aquí hacia el verde, hacia este verde. Y de esa manera entonces se van emparejando los puntos y se va trazando esta serie de punticos. Posteriormente, por un proceso de regresión, se traza una curva que es la que más se asemejaría al comportamiento, ¿sí? Y se hacen unos cálculos matemáticos para mirar ese nivel de correlación entre este punto y este punto. La correlación no es más que si este cambia, de qué manera cambia, ¿sí? Entonces aquí vemos por el análisis de la curva que hay una correlación alta. La correlación es perfecta cuando esto es 1. ¿Sí? Si estos puntos estuvieran muy dispersos con respecto a este comportamiento, sería una correlación baja, y entonces uno podría decir, no, la conductividad eléctrica no guarda ninguna relación con el rendimiento. Pero en este caso la correlación es alta, del 0,78, podemos ver que, por ejemplo, a bajos valores de conductividad eléctrica guardan una estrecha relación con el comportamiento de la productividad, y aquí, digamos, a partir de este punto ya se dispersan un poco más, ¿sí? Entonces uno podría decir, venga, entonces hay que manejar, ¿sí? O guarda relación hasta este punto la conductividad eléctrica con el rendimiento. Y a partir de los niveles de correlación que son altos, podríamos decir que en general sí guardan relación, ¿sí? Efectivamente, la conductividad eléctrica afecta mis rendimientos. Entonces, el trabajo de los expertos es sacar todos estos datos, construir todas estas imágenes y sacar todas estas correlaciones para finalmente trabajar sobre esas variables que guardan la mayor correlación con lo que me interesa. Y en este caso lo que me interesa es la productividad, ¿sí? En los rendimientos. Entonces, esto un poco mostrándoles en el mapa, uno ve cosas, pero hay que finalmente, los expertos ya se elaboran este tipo de análisis para poder saber entre este mapa y este mapa si guardan alguna relación. Es claro, ahí adelantándome un poquito, estos ya se llaman sistemas expertos, y se trata, y como Luis lo señalaba por allá, se trata de tomar datos y tomar datos para poder finalmente simular comportamientos o saber si ciertas variables guardan relación con otras variables. Profe, No sé, eso me corrige si señor. estoy mal. Según ahí en la imagen, la mejor conductividad eléctrica sería la que está en color naranja, que me da un rendimiento alto, ¿cierto? Y acá en el diagrama sería que acá como la que está sobre 100, que es la que, o la que está así como antecito y después de 100, que es la que me da como 12 en el eje de las Y, pero no sé eso en qué estará, de rendimiento en qué estará. Magnífico, sí, exacto. Mira que es que aquí sí cometió un error el ingeniero porque no nos dio. Es decir, yo siempre a todos mis estudiantes en los cursos les digo, hombre, usted no puede colocar ni una tabla, ¿sí? Ni una gráfica si no me dicen qué unidades está. Porque pues, estos son 12K o 13K, ¿sí? Ahí cometieron errores desde los que elaboraron. Igual la conductividad eléctrica tampoco tiene unidades. Pero sí, es clarísimo lo que tú me mencionas. Entonces, este análisis de correlación
mira que me está dando esa información que quizás sí que, y gracias por recordarme, se me estaba pasando, me está diciendo, mire, hombre, si usted por lo menos se mueve en esta franja entre 110 y aquí más o menos a la altura de los 75, ¿sí? De conductividad eléctrica y 110 de conductividad eléctrica, puede esperar sus mejores resultados de rendimiento. ¿Por qué? Porque sí guardan correlación, porque así lo muestra la línea de correlación y porque, es decir, la correlación es que si este cambia, este también cambia proporcionalmente o a la inversa, ¿no? En este caso, a más, o por lo menos en esta franja, entre 75 y 110, se obtuvieron los mejores resultados de rendimiento. Entonces yo, con ese criterio y con el análisis de correlación, puedo decir que debo mantener mi conductividad eléctrica en estos márgenes, ni tan abajo ni tan encima, porque ya después de un punto empieza también a bajar los niveles de productividad. Profe, ¿Sí es una claro? pregunta. Sí. ¿Sería posible que su merced me permitiera el pantallazo de esa diapositiva? Sí, claro. Claro, me avisas y te envío. Pues esto hace parte de una que estoy hasta ahora construyendo, pero esto ya es un tema de análisis de correlaciones, básicamente. Y son mapas de correlaciones. Sí, es curiosa porque también la imagen, pues uno siempre en estos temas ha trabajado que las conductividades eléctricas bajas son las ideales para el tema de la productividad, pero para este caso, que pues igual tampoco nos dicen qué cultivo es, porque también eso hay que mirarlo, ¿no? Quizás la conductividad eléctrica no se comporta igual para todos los cultivos, me está dando este comportamiento de correlación. Sí, porque también esa es otra variable a estudiar. Entonces, si se dan cuenta, pues finalmente es una compilación de datos y es un análisis de datos. Pero bueno, esto está hacia adelante y me avisas y claro, yo te envío si quieres esta diapositiva y la fuente, porque es que esta presentación la estoy hasta ahora organizando. Entonces también hay que ponerle las fuentes a ese material. Entonces solamente la puse como para enriquecer esto o por lo menos para generarles a ustedes más inquietudes. ¿Sí quedó claro o cómo la vieron? No, sí. Sí, profe, fue chévere porque digamos que uno ahí logra entender que si uno sobrepasa esos valores de la conductividad eléctrica o son menores a los normales o a los ideales, pues igual uno nunca va a tener el mejor rendimiento. Sí, exacto, pero mira que sí es muy particular y eso es algo que uno no estudia en detalle y como te digo, de pronto una variable está relacionada con el estado de crecimiento del cultivo. Bueno, en este caso, en el tipo de cultivo podría también cambiar, es decir, quizás si yo pongo otro cultivo, ya los niveles de correlación cambian. ¿Sí? Por eso es tan oportuno la toma de datos y el análisis en particular de ese cultivo y en ese caso la conductividad eléctrica pues tiene que ver básicamente con el contenido de sales o del suelo del agua. Y en este caso lo emparejaron con el rendimiento. Mira que es un paso más allá de este mapa. Porque claro, este mapa a mí me deja ver cosas, ¿no? Y como tú planteabas o me planteaban, bueno, y si aquí el pH cambia, pero si yo ya saco un mapa de pH, ¿sí? Y lo veo en otros colores, también me cuesta trabajo interpretar porque de pronto los colores no son fáciles de cruzar, ¿no? Pero ya cuando ves una imagen de correlación, un análisis matemático y te está diciendo, mire, ahí hay una alta correlación, es decir, si uno se afecta, el otro se afecta. Entonces ya empieza uno a tomar medidas y también dice, bueno, yo también lo arreglo hasta aquí porque miren que de aquí hacia atrás no me funciona, pero de aquí hacia adelante debo hacer algo, ¿no? Entonces las correlaciones te permiten de alguna manera saber hasta dónde, ¿sí? Y cómo se relacionan este tipo de informaciones. Que quizás es algo que no se le da mucho análisis porque, claro, digamos que hasta aquí ya hemos avanzado hartísimo en agricultura, pero ya el otro tema, estamos hablando de un tema de análisis estadísticos. Bueno, pero no sé si sirvió o si los confundí más. Para nada, está bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a darle curso a lo que nos queda de video para mirar entonces finalmente dónde siguen implementando agricultura de precisión en este modelo productivo. Hoy en día tenemos un lote que recientemente pues, ha sido cosechado en caña de azúcar, pero a la simple vista uno observa un lote con cierta homogeneidad. Los mapas de productividad nos permiten identificar qué sector se ha comportado más reducido en producción
nos permite ir hasta allá, evaluar qué situación tenemos, que podamos nosotros mejorar, que podamos tomar decisiones, y eso hace que para el siguiente ciclo productivo merme lo que es el coeficiente de variación, siempre buscando el máximo potencial de productividad. Dentro de la información que libera el área de agricultura de precisión es un plano a escalas de colores donde los colores, digamos, los más verdes o azules son los de mayor producción y los rojos son los más críticos dentro del gran promedio de producción. Hay que tener en cuenta que nosotros aquí en Colombia tenemos un promedio de producción de caña de azúcar por hectárea superior a 120 toneladas de caña por hectárea, donde el promedio mundial se mueve entre 80 y 70 toneladas de caña por hectárea. Pero todo esto se viene logrando pues optimizando al máximo lo que es la condición de herramientas tecnológicas, los recursos, siendo pues lo más precisos posibles al máximo con todo lo que podemos nosotros extraer y sobre todo siempre manteniendo la sostenibilidad. Es una herramienta muy útil para el agricultor, es una herramienta que es necesario su uso, ayuda y mejora el uso del recurso y también garantiza que la producción de los próximos ciclos, de los próximos años, se sostenga o se mantenga en un nivel óptimo, ¿sí? Eso permite darte herramientas administrativas que puedes llevar a la parte operativa con el ánimo de mejorar tu finca y hacerla cada vez mucho más productiva y sostenible en el tiempo. Está claro que para la implementación de este tipo de tecnologías a gran escala, es necesaria la asociación de productores y empresarios que se enfoquen en la búsqueda de un crecimiento nacional en la producción, rentabilidad y sostenibilidad. Este trabajo en equipo puede lograr grandes avances que eviten el constante deterioro de los diversos ecosistemas impactados por la agricultura. Reconocer al gremio azucarero, estar abiertos a nuevas tecnologías. No es fácil que un gremio, todo un gremio acceda a nuevas tecnologías, acceda a maquinaria, a cosas nuevas que de pronto no se han visto dentro del país. Es difícil que un gremio se asocie y acepte la entrada de esas nuevas tecnologías. Eso hay que agradecérselo al gremio azucarero y al ingenio, porque han sido de mente abierta con las nuevas tecnologías. Como conclusión de todas estas herramientas tecnológicas, sí me gustaría como dejar una reflexión importante, y es que hoy en día la agricultura es la llave al futuro. Yo considero que la sostenibilidad, lo que es el crecimiento a nivel productivo, va de la mano de lo que es la tecnología. Hay que tener muy claro este tema y sobre todo es importante estar abiertos al cambio. Yo creo que si nosotros entendemos eso y permanentemente estamos investigando, queremos ver qué tenemos para ir mejorando ciertas cosas, ciertos procesos, eso hace de que nuestro negocio en sí sea cada vez más competitivo, y yo creo que el mensaje es eso, y ojalá pues se pueda aplicar también en otros aparatos productivos de nuestra región como tal. Bueno, ¿cómo nos pareció el cierre del video? Y ahorita paso a responder aquí o para... Profe, se escucha mal, qué vergüenza con su muerte. ¿Cómo dices? Tranquilo, tranquilo, César. Sí, señor. ¿Se escucha mal? ¿No se escucha bien? Sí, ya mejoró. Bueno, perfecto.
del video, pues es una parte ya de cierre un poco del cómo esté avanzando el gremio, ¿no? Y eventualmente, pues, cómo plantea finalmente uno de los expositores que la agricultura la lleve hacia el futuro. Entonces, vamos a mirar aquí que Henry nos pregunta. Profe, no le entiendo bien, profe, pero pues mi pregunta... Sí, Henry. Era sobre un Señor. mapa que tenía donde presentaban, donde la compañera preguntó sobre, digamos, los de un mayor de 60 toneladas por hora, 120. Entonces, mi pregunta era si eso hacía referencia a variabilidad espacial, lo que usted hablaba la clase pasada. Sí, correcto. Entonces, date cuenta que esa habilidad espacial genera entonces ahí en el video pude aclarar porque yo tenía esa en qué unidades estaban midiendo ese rendimiento y realmente entonces las mencionaban allí el pico de producción para Colombia se ha llegado a establecer en 120. Básicamente entendí un poco lo que estaban planteando para que hablemos. Bueno, entonces, por ejemplo, la pregunta es ¿en qué momento yo debo tomar información? Recordemos un poco de la diapositiva de ayer que es cierto, se plantea esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento debemos empezar a tomar datos? Y de la diapositiva de ayer, quizás bajo ese modelo inicial nos decían, empiece tomando datos en el momento de la cosecha, ¿sí? Que la cosecha sea como el primer indicador de lo que pasó, ¿sí? Esa foto de a ver cómo salió la cuestión, si bien o mal. Entonces, de esa foto, que puede ser un momento, ¿no? Y eso no quiere decir que sea el único, se pueden empezar a revisar qué variables fueron las que finalmente generaron esa foto, ¿sí? O para bien o para mal. Pero como tú planteas, ¿se podría hacia adelante en el proceso seguir tomando datos? Claro. Es decir, la agricultura de precisión es básicamente una colección de información. Y el cultivo también en otros momentos tiene otra información que entregarnos, ¿no? Entonces, cuando miremos el tema de los índices relacionados con la clorofila, por ejemplo, solamente pueden ser obtenidos en la medida que el cultivo ya tenga ciertos grados de desarrollo. Entonces, sería otro momento de otra toma de datos. Así como eventualmente, sí, habría que mirar en qué momento hay cierta información que puede ser pertinente para que yo tome los datos. ¿Es más o menos claro lo que te respondo, lo que te planteo? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Bueno. otra cosita. Ahí yo Sí, Luis. creería que eso debería de tomarse pues los datos desde el principio, desde precosecha, pues desde antes pues, desde el tratamiento del suelo, desde la producción de los surcos hasta la plantación de la materia vegetal. Todo Sí, es- Luis. Yo de acuerdo a lo que he visto, desde todo el tiempo se están tomando datos. Lo que pasa es que el dato final de la cosecha es la que arroja digamos que es el dato final para tomar decisiones en la siguiente, pero todo el Sí, tiempo se están tomando. por eso, es un grupo de datos que a la final te da un resultado mayor, pues un resultado pues ya generalizado de los beneficios y de los resultados que te dio cada la cosecha en sí. Uh-huh. Y Sí, por ejemplo. qué parámetros se deben de seguir para mejorar en la próxima cosecha. Sí, exacto. Entonces démonos cuenta, por ejemplo, que en la colección de datos, en esa imagen que yo les compartía,
había una información y de paso respondo una pregunta que por aquí me planteaba, se me pasó, acerca de Andrea me preguntaba acerca de cómo se realizaban estas mediciones de conductividad eléctrica. Bueno, entonces, bueno, sobre cómo se realizan, hay equipos que me permiten medir la conductividad eléctrica. En su momento les voy a mostrar algunos que no son de difícil acceso, no son tan costosos. Hay una marca HANA, bueno, hay el que nosotros tenemos ahí en el SENA, creo que comercialmente, que es como finito, vale 600.000, pero es un equipo que me permite en campo estar tomando datos de conductividad eléctrica directamente en el sitio, ¿sí? Entonces, esta información, pues yo la estoy tomando en el proceso y démonos cuenta, por ejemplo, que pudimos haberla tomado previo a la cosecha y en el mapa que yo les mostraba, después les mostraba el mapa de rendimiento. Entonces, esos datos se cruzan para poder establecer si guardan relación. Entonces, los datos, como bien lo han mencionado ustedes, se toman a lo largo del proceso, dependiendo de en qué momento es oportuno tomarlos, ¿no? Hay algunos, pues, que podrían tomarse casi consecutivamente y no se afectan. Por ejemplo, la conductividad eléctrica no va a variar mucho entre tomarlo un mes antes de la cosecha y en la cosecha, ¿sí? Pero esos son criterios que hay que tener. Entonces, es básicamente cierto, la agricultura de precisión es una toma de datos permanente, es un análisis de datos, es una comparación entre resultados para ver de qué manera guardan relación y buscando también tomar soluciones en los lugares que efectivamente muestran algún problema en cuanto a los resultados. Y es un ciclo, ¿no? Entonces, bien lo mencionan, como lo mencionó César, ¿no? El mapa de rendimiento es el resultado de todo lo que hice previamente y me va a dar información para tomar decisiones en el siguiente proceso productivo. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud relacionada. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Profe, Sí, es que no Sebastián. entendí bien. ¿Ese es un equipo, lo que usted nos está hablando ahorita? ¿Un equipo que mide la conductividad eléctrica, el de los 600.000? Sí. Es un equipo de HANA, es un equipo portátil. Y entonces hay una conductividad eléctrica que se puede medir sacando el extracto de agua, es decir, uno toma una cantidad de la muestra del suelo, la mezcla con igual cantidad de agua, tiene que ser agua, ¿cómo se denomina? Se me da a veces el nombre del agua, el agua destilada, para evitar que genere malos resultados. Se mezcla, después se deja decantar el suelo y se le mide la conductividad eléctrica al agua. Ese es un mecanismo de medición, pero hay algunos que me permiten medir datos directamente al suelo. Entonces, yo por ahí tengo un video, a ver si se los comparto en la próxima, de un equipo HANA. Entonces, uno hinca la sonda y él ya me da lecturas de conductividad eléctrica. Que es básicamente, eso funciona como si ustedes saben que finalmente unos cuerpos permiten pasar un flujo o una corriente eléctrica más fácil que otros. En el caso de las lecturas de conductividad eléctrica en el suelo, básicamente la existencia de sales facilita que haya este flujo eléctrico. Entonces, de esa manera se determina dependiendo de las lecturas que me arroje el equipo de conductividad eléctrica. O la otra es, como les digo, tomar la muestra, mezclarla con agua destilada en cantidades iguales y después tomar la medida de la conductividad eléctrica en el agua destilada. Pero para eso también tengo entonces unas sesiones para que reconozcamos esas variables que son determinantes y el cómo se mide. No sé si tenemos alguna otra inquietud relacionada con la sesión del día de hoy. Profe, entonces digamos, cuando usted nos mostraba el ejemplo de los rendimientos frente al ejemplo que nos mostró de conductividad eléctrica, ahí digamos que hacen un vuelo con dron, un sobrevuelo con dron y toman una unidad en ciertas partes del lote para saber cómo está distribuido esa conductividad. Bueno, entonces ahí salen cosas, ¿no? Es decir, hasta dónde me alcanza también un vuelo para tomar ciertos datos. En el caso de la conductividad eléctrica, en lo personal todavía no reconozco índices que puedan ser
logrados desde la lectura de la imagen para establecer conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, de lo que yo he visto en experimentación, básicamente siempre ha sido tomada como un referente para medir contenidos de sales o en algunos casos para medir niveles de compactación. Pero se toma con equipos que me permitan medirlas en sitio, que eso se llama en el tema del electromagnetismo, que creen el suelo queda entre dos superficies, ¿sí? Como si fuese una batería, y en ese paso de corriente me permite medir esas variables en el suelo. Pero hay, en el caso de las imágenes, no me permite medir conductividad eléctrica. Las imágenes que se toman pues las imágenes que son remotas, que se toman por elementos remotos, generalmente me permiten medir variables relacionadas con el tema de fotosintético, con el tema de pronto incidencia de plagas, con el tema de productividad también se relacionan, con el tema de agua en el suelo, pero no de conductividad. La conductividad sí se toma con equipos en sitio. Faltaría entonces a generar más desarrollo y por el tema de correlaciones uno podría empezar a construir precisamente cómo de pronto se relacionan algunos índices con algunos otros datos o en el suelo o en la planta. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, eso también lo estudiaremos un poco, entonces acerca de qué puedo lograr con cierto tipo de tecnología y que definitivamente por ahora no. Sí, porque pues digo por ahora porque quizás hacia adelante se puedan seguir desarrollando nuevas implementaciones que permitan hacer otro tipo de lecturas de otras variables. ¿Es claro? Sí, señor, perfectamente claro. Bueno, entonces yo no sé si no tenemos ninguna inquietud por ahora adicional. Yo creo que dejaríamos hasta aquí nuestra sesión del día de hoy y los invitaría a que nos reuniéramos nuevamente el próximo sábado. Antes voy a atender aquí un chat. 6 de la tarde, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué hora nos queda mejor? ¿A las 6? Habíamos quedado que sábado 6 de la tarde. Bueno, pues, díganme, definamos. ¿A las 6 entonces el sábado? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, señor, a las Entonces, 6 el sábado está perfecto. Sábado Sí. 6 de la tarde. Bueno, entonces sábado 6 de la tarde. Me hacen una pregunta bien interesante. Entonces dicen que si el lector de datos de pH también se guarda la posición geográfica. Sí, miren, ahí es donde empieza a aparecer la agricultura de precisión a nuestra pequeña escala. Tomemos un dato, pero georreferenciémoslo. Y después con un dato georreferenciado, vamos a un SIG y podemos interpretar esto en un mapa. Por eso los datos que se tomen tienen que estar georreferenciados. Sí. Profe, Listo, ¿hay pero posibilidades de esa aprender a pregunta- manejar los GPS? Aprender a manejar GPS, pues yo hago una sesión dirigida un poco a que reconozcamos, pues, ella es pesadita, un poco a que reconozcamos los sistemas de coordenadas. Y de pronto en esa clase yo les doy algunas pautas de manejo de un GPS. Sí se puede. Sí, unas pautas, pues Perfecto, ese es gracias. otro curso, prácticamente el de manejo de GPS, es todo un curso. Es un curso más cortico, pero es un curso. Entonces aquí podemos en alguna sesión ver algunas generalidades y unos principios de funcionamiento. Si necesitan conocer el tema de coordenadas, igual yo lo dicto porque para el tema del SIG también se requiere manejar o conocer los sistemas de coordenadas. Profe, qué pena, Gracias. una pregunta, pero que no tiene que ver con el tema, solamente que me surgió ahorita. ¿Hay alguna tecnología para saber el estado de la raíz en las plantas, como para poder observarlas y saber cómo están o no? Mira, yo comparto un video, yo no sé si lo compartí con ustedes ya. Es un tema de suelos, pero el suelo visto desde una perspectiva como un ser, no exactamente como un ser vivo, sino como un medio de vida, ¿no? Que acumula vida. Y allí se van a ver muchos elementos relacionados con la importancia, por ejemplo, de su buen manejo,
el tema seguramente de la calidad de las raíces también podemos relacionarlo con la productividad, ¿sí? Y cuando entramos a eso, de pronto miramos el tema de compactación, que es el que pudiera afectar. O también el tema de la materia orgánica, que de alguna manera también limita los resultados de la raíz. Sí, en todo este tema de las asociaciones de los vínculos que se dan con hongos y bacterias. Pero yo comparto un video como para generar esa inquietud, pero para mí también es un elemento fundamental en la agricultura de precisión. Es decir, uno en la agricultura de precisión también tiene que apuntar a generar condiciones adecuadas en el suelo para lograr un buen desarrollo de raíces. Porque es que finalmente Profe, cuando... Sí, dime, Natalia. No, me refería, es como tal, como a verla físicamente, porque es que casi siempre que uno la evalúa, uno tiene que, digamos, arrancarlas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿hay algo, no sé, que pueda permitir que sin necesidad de quitar la planta uno pueda observar dicha raíz o todavía no hay? No, yo no he notado ningún tipo de sensor dirigido directamente El a revisar escáner, el estado de profe. la raíz. Hay un escáner que hace, o sea, se pasa por el contorno de la planta. Esto pues se utiliza en árboles raizables, no sé si en otro tipo de, pero se pasa y se ve el estado de la planta, el tamaño de la planta, perdón, de la raíz. Es un escáner. Te cuento que sí, de todas maneras yo lo voy a buscar, o César, si tienes información, me la compartes y la compartimos con el grupo. Finalmente también de esto se trata de compartir nuestras experiencias para enriquecer, ¿no? Entonces, si lo reconoces como un escáner, sí, yo sé, yo reconozco unos escáneres, pero en particular para el uso en la raíz o en la planta, no. Pero, por ejemplo, haría parte del modelo de agricultura de precisión, si, pues si tiene ese alcance, claro. Claro, porque finalmente de esa tecnología derivamos datos y de los datos pues tomamos decisiones. Sí, César, entonces si lo tienes, te lo agradezco y yo lo comparto con el grupo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra inquietud por ahora. Yo, profe, qué pena ahí volver a retomar, para retomar la pregunta en cuanto al sensor de pH que tiene también la capacidad de almacenar la posición geográfica de coordenadas, ¿no? Ese es el que usted dice que vale 600 que están manejando en el SENA, ¿correcto? Básicamente estos equipos de orden manual te permiten tomar un dato puntual en campo. ¿Sí? Entonces este equipo, el pHímetro y ese otro es el conductímetro, entonces te permite eventualmente sacar esa muestra allí en campo o cerca y hacerle el análisis o directamente en el sitio. Pero ellos no te asocian esa información a un determinado punto ubicado con un GPS. Entonces, lo que uno debe hacer, ¿sí? Ya para empezar a cruzar como tecnologías es tener un GPS, ¿sí? Preferiblemente esa es una inversión que resulta importante porque un celular pues no alcanza los niveles de precisión que uno desearía. Sería el tener un GPS, hay unos muy económicos que parten desde 350,000 pesos, que te da el sistema de coordenadas y entonces de esa manera georreferencias el punto de donde estás tomando el dato. Entonces el equipo de toma de datos cumple su labor, pero uno a la par va con su GPS, con una tablita, midiendo en tal ubicación, tomé tal medida. ¿Es claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Para servir. Bueno, entonces si no tenemos más inquietudes, yo los dejo descansar y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Sí, señor, mil gracias, Dios le bendiga y nos vemos el día sábado. Bueno, César, un placer. Espero que hayan disfrutado la charla. En cuanto la tenga, la comparto en internet para que la puedan volver a revisar. Listo, profe, chao, compañeros, Bueno, muchas gracias por la clase. Chao, que descansen. Bueno, Compañeros que estén bien, hasta luego. bueno.